Darles la entrada en unos minutos y yo, mientras tanto, voy a tomar la palabra para leer una pequeña introducción. Excelentísimo señor rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, señoras y señores, queridos amigos del país. Muy buenas tardes y muchísimas gracias por su asistencia a este acto solemne en el que clausuramos el año de actividades en la Real Sociedad Económica Amigos del País de Gran Canaria. Como todos los años, quiero agradecer particularmente al rector de nuestra universidad su asistencia a este acto. Este acto tiene dos elementos centrales en su desarrollo, que son la presentación del libro Un archipiélago atlántico, papel de Gran Canaria en Canarias, del doctor don Antonio Betancourt Massieu, del cual hará una introducción el historiador y catedrático don Antonio Macías, y la entrega de los premios Gran Canaria 2011, creados por esta Real Sociedad para galardonar a jóvenes que han desarrollado y desarrollan una carrera profesional distinguida. Quiero felicitar por ello muy efusivamente a nuestros premiados, a doña Minerva Montero, a don Chema Santana y a don Gabriel Calzada, felicitación que también extiendo a sus familiares y parientes. Este año de 2011 ha sido un periodo de profundización de la crisis económica y de un creciente malestar social y político. En lo referido a la isla de Gran Canaria, además de soportar la crisis socioeconómica, hemos asistido con desazón creciente al proceso de la falta de correspondencia entre el poder económico y político de esta isla y su capacidad de influencia en el sistema político de Canarias. Esta constatación nos ha inducido a apoyar con entusiasmo la propuesta de reforma electoral que multitud de asociaciones, entidades y más de 20.000 ciudadanos hemos firmado a lo largo de este año para reequilibrar el régimen electoral que devuelva la necesaria capacidad de influencia política a las islas mayores en relación a las islas periféricas. Iniciativa a la que ustedes pueden sumarse firmando las hojas que están a su disposición. En cuanto a nuestras actividades, quiero centrarme en unas cuantas para no cansarles con muchos detalles. El programa Las Claves de Nuestro Tiempo lleva años funcionando en nuestra institución. Ha seguido su curso este año con la misma brillantez dirigido por nuestro colega de la Junta Directiva, don José Luis Gago. Este año se ha referido a revisar y reconocer la actividad de los principales museos de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Hemos puesto en marcha el foro La construcción del paisaje que dirige nuestro colaborador don Mariano de Santa Ana para contribuir a la reflexión sobre el paisaje como ámbito de formación, encuentro, participación y bienestar cívicos. Hemos contado con la participación de doña Flora Pescador sobre el paisajista Rubión y con la de don Andrés Sánchez Robaina sobre su libro Cuaderno de las Islas. También hemos puesto en marcha un ciclo titulado La crisis económica global, de la crisis financiera bancaria a la crisis financiera de los estados, concebido y organizado por nuestro colega don Manuel Mora Lubrido. Han participado varios exconsejeros del Gobierno de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias y destacados profesionales y empresarios. Queremos también entrar a conocer los problemas sociales que tiene la gente en esta situación de crisis. En el mes de noviembre hemos celebrado las cuartas jornadas navales de Gran Canaria que organiza nuestro vicedirector don Juan José Laforet. Han sido un completo éxito en todos los sentidos y hemos contado con la colaboración de la Autoridad Portuaria y de la Armada Española. Para terminar este apartado y también ir acabando mi intervención, quiero señalar el acto que celebramos sobre la guerra en Afganistán, que pretendemos que sea el comienzo de unas jornadas anuales dedicadas a la cultura de la defensa nacional y al estudio de los problemas estratégicos y de seguridad que tenemos planteados en nuestro país y en nuestra área de relaciones. El comienzo no ha podido ser más propicio gracias a la colaboración del coronel del Regimiento Canarias 50, el don Óscar Sánchez Artiles, y la presencia del teniente general jefe del Mando Militar de Canarias. Recuerdo que el origen de esta línea de trabajo está en la recuperación de la memoria histórica de la batalla del Batán en 1599, empeño que impulsó la Real Sociedad Económica y que creo que ha culminado. Hemos celebrado muchos más actos, continuando o no ciclos en vigor, visitas y reuniones que ahora no les voy a relatar con detalle para no abrumarles
la mayoría de ellas propuestas y organizadas por socios y colaboradores desinteresados. Pero permítanme nombrar ahora la aportación de nuestros consocios don Oscar Bermejo, organizador de varias actividades de gran interés e impacto. Por último, hemos continuado organizando y desarrollando el curso de expertos en gestión aeroportuaria y aeronáutica con la cooperación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y muy en particular del rector don José Regidor. Asimismo, sin la ayuda de nuestro socio, el coordinador del curso, el ingeniero aeronáutico don Sebastián Pérez, nada de lo dicho hubiera sido posible. El trabajo de organización del Centenario de la Aviación en 2013 ha continuado bajo la dirección incansable del coronel don Manuel Ramos y estoy seguro que será un éxito que beneficiará a la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y a la isla. Como se trasluce de lo dicho, la colaboración de los socios y amigos de esta Real Sociedad Económica ha sido decisiva para incrementar la actividad y para mejorarla. Ahora, quiero manifestar el agradecimiento que siento y el reconocimiento merecido a los servicios prestados al buen gobierno de esta institución por nuestro secretario de la Junta de Dirección, don Gonzalo Melián, oficio que por obligación estatutaria debe abandonar en febrero de 2012. Sin su ayuda inteligente y discreta no habría sido fácil cumplir con las obligaciones que me corresponden, así como con la ayuda que nos han prestado todos los socios, doña Cristina y doña Elena Marín, a quienes les agradezco su cooperación. Y a continuación, he acabado esta intervención y le voy a pedir a don Antonio Betancourt que tome la palabra para hablar de su libro. Perdón, pero que he dicho don Antonio Macías. Don Antonio Macías. Señor director de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria, señores miembros de su junta directiva, señoras y señores. Es la primera vez que ocupo esta tribuna y por un motivo sumamente grato para mí. Presentar un libro de mi más querido maestro, el doctor Antonio de Betancourt Massieu. Además, el texto, un archipiélago atlántico, papel de Gran Canaria en Canarias, trata de mi isla natal. En ella transcurrieron mis años de infancia y juventud y a sus campesinos del siglo XVIII dediqué mi primer esfuerzo investigador. Una tarea que marcaría luego el rumbo de mi vida académica y de cuyos comienzos guardo aún los más vivos recuerdos. Por motivos de trabajo no tuve el privilegio de disfrutar de la docencia del doctor Betancourt, ni tampoco de la del resto de profesores de la licenciatura de Geografía e Historia de la Universidad de La Laguna. Debía pues examinarme como alumno libre en las fechas de convocatoria de cada disciplina. Y ocurrió que no pude asistir al examen de la asignatura que el doctor Betancourt impartía, Historia de los Sistemas Económicos. Entonces me atreví a ir a su despacho y a solicitarle que me diera una segunda oportunidad. Accedió, el examen fue oral y les aseguro que todavía recuerdo las 4 preguntas que me hizo, es decir, un recorrido desde la Edad Media de Henri Pirenne hasta la Gran Depresión de Keynes. Comprenderán ustedes mi sufrimiento, pero las respuestas debieron convencerme, pues al término me dio la nota y me preguntó sin más preámbulos: ¿de dónde es usted? Le contesté que del sur de Gran Canaria y en concreto de San Bartolomé de Tirajana. Entonces me dijo con el mayor aplomo: tengo para usted un tema de investigación que le puede interesar mucho, pues tiene que ver con la historia de su gente, las revueltas de los campesinos del suroeste insular en la segunda mitad del siglo XVIII. Mi sorpresa, como ustedes comprenderán, fue mayúscula. Un profesor que no conocía absolutamente de nada me abría así de pronto la posibilidad de dedicarme a lo que había anhelado desde mucho tiempo atrás y confirmado en mis cortas visitas al Museo Canario. Por ello, mis sentimientos, ahora y siempre, no pueden ser sino de afecto y gratitud hacia ti, querido maestro,
por haber descubierto mi vocación universitaria y por el magisterio y saber que desde entonces me ha dispensado de forma generosa y plena. No fui el único. En el ejercicio de su cátedra de Historia Moderna de la Universidad de La Laguna, a la que había accedido en 1967, el doctor Betancourt consideraba un deber ineludible formar a jóvenes historiadores en las tareas de investigación sobre la historia de Canarias. Y este magisterio lo desarrolló en tal modo que puedo afirmar sin la menor duda que de los tres grandes historiadores canarios, los doctores Romeu de Armas, Morales Parrón y Betancourt Massieu, corresponde casi en exclusiva a este último la labor de cimentar y promover nuestra aún joven ciencia histórica. De ahí que la deuda que Canarias ha contraído con el doctor Betancourt en este apartado sea en verdad impagable, y por ello, en nombre de todos los jóvenes historiadores canarios, recibe, querido maestro, nuestras más profundas muestras de gratitud. Glosar aquí la obra publicada por el doctor Betancourt desbordaría nuestro objetivo. Únicamente diré que, por lo dicho, no cabe en modo alguno limitarla a sus escritos. El doctor Betancourt ha dirigido un gran número de tesis doctorales y me consta que aún sigue en la brecha. Y dirigir una tesis supone dar consejos, proponer métodos y líneas de investigación, descubrir aciertos y corregir errores. Por ello, la labor investigadora del doctor Betancourt alcanza a todo lo que hoy constituye nuestro moderno patrimonio historiográfico. El libro que hoy presentamos es el resultado de este cúmulo de saberes. Es la memoria fresca y sin adornos de un sabio historiador que, sin más herramientas que su pluma, sintetiza lo que piensa sobre el devenir histórico de Gran Canaria, de su isla, en el contexto general de la historia de nuestro archipiélago. Una tarea analítica que, como él mismo afirma, es de difícil término por las considerables carencias de nuestra joven ciencia histórica y por la largueza del recorrido propuesto, pero que, a decir verdad, acomete con gran acierto. Primero, con nuestros aborígenes. El doctor Betancourt no mostró un interés propiamente investigador por nuestra comunidad primitiva, pero siempre ha estado al tanto de los resultados de la labor historiográfica en esta materia. Y sobre ella reflexiona con un elevado sentido crítico, porque, como nos dice en este apartado de su libro, a pesar de los indudables avances alcanzados, seguimos aún sin saber a ciencia cierta cuándo se produjo la primera colonización insular y todo cuanto aconteció en torno a ella, y menos aún sabemos sobre el curso evolutivo de la sociedad indígena, esto es, desde su arribada a las islas hasta la llegada a ellas de los primeros nautas europeos a mediados del siglo XIV. No obstante, el doctor Betancourt defiende la tesis que nadie puede discutirle con el necesario rigor: la superioridad en materia económica, política y cultural de la comunidad de Gran Canaria sobre el resto de las comunidades indígenas insulares. Una tesis que podría quizá explicarnos muchas otras cosas. Entre ellas, cabe sugerir el establecimiento en Telde y en 1352 del primer obispado de Canarias y el origen del nombre que los primeros nautas europeos y sus crónicas dieron a nuestra isla: Canaria la Grande o Gran Canaria. La conquista y la posterior construcción de una nueva sociedad insular ocupan el segundo y el tercer apartado del libro. ¿Y cuál fue el móvil de la conquista? Los historiadores conocemos la dificultad que encierra toda respuesta al respecto, por cuanto el hecho histórico no siempre obedece a una causa única. De ahí nuestras dudas, nuestras reservas. Pero el doctor Betancourt no necesita de tales reservas y se pronuncia sin ambajes. El móvil de la conquista fue el oro africano, y Gran Canaria era la única isla que, dada su posesión y riqueza real y potencial, podía cumplir la imprescindible función de economía de servicios
a los buques que irían en busca de las fuentes del oro africano. De nuevo, pues, nuestro autor realza lo importante. Este es el único y singular papel que ejerció nuestra isla en los prolegómenos de la expansión ultramarina de la Europa del primer Renacimiento. La agroindustria azucarera, nos dice, fue el motor de arrastre del proceso colonizador, pues aportó los hombres y los medios necesarios para convertir en realidad este proceso, que además articuló el espacio productivo al crear un mercado interior de bienes y servicios de alcance regional. El doctor Bettencourt señala también la importancia creciente de la economía de servicios al tráfico marítimo atlántico, que se vincula ahora a la conquista y colonización indiana, y por último nos recuerda la favorable incidencia del factor institucional, es decir, de las disposiciones regias en materia de libertad comercial y de franquicias fiscales. Plantea, pues, en su síntesis, la génesis del modelo económico que caracterizará a partir de entonces la historia de nuestro archipiélago. Ahora bien, el doctor Bettencourt considera preciso señalar cuál fue el escenario de este modelo, esto es, allí donde se generaron sus fuerzas motrices. Y este escenario no fue otro que Gran Canaria, por cuanto contaba con el mayor potencial de recursos naturales para el desarrollo de la agroindustria azucarera, y de ahí la hegemonía de esta isla en el concierto económico regional durante el siglo de la colonización. Y me gustaría aquí, querido maestro, aportar un dato novedoso en su interpretación y que refuerza su tesis. Hasta 1526, la única isla realenga que abonaba impuestos a la corona era Gran Canaria. Y entre 1520 y 1522, el principal y casi único ingreso regio, el impuesto aduanero, subió en Gran Canaria de 500.000 a 2,5 millones de maravedís, esto es, se multiplicó nada menos que por 5 en un periodo de 22 años, a una tasa anual acumulativa del 7,6%. Un ritmo que sin duda también expresa el alcanzado por el Producto Interior Bruto insular. Recuerden que hoy hablamos que nos alegraría mucho que creciéramos al 0,01 o 0,2% el próximo año. El cuarto y quinto apartado del libro alude a los tiempos del vino, un periodo de nuestra historia que conoce muy bien el doctor Bettencourt, pues su trabajo sobre el comercio del vino con Inglaterra continúa teniendo plena vigencia. Y como si nos remitiera a la lectura de este texto, estos dos apartados sobre los tiempos del vino tienen pocas líneas, pero las suficientes para señalar que la crisis de la economía azucarera por la competencia indiana arruinó la economía de Gran Canaria, mientras que la nueva oferta agroexportadora, la agroindustria vinícola, tuvo lugar sobre todo en Tenerife. Por ello, durante este tiempo del vino, el papel hegemónico en el concierto económico regional correspondió a Tenerife. Pero el doctor Bettencourt no olvida su interpretación en este punto del carácter regional del modelo productivo. La elevada dependencia de Tenerife de la oferta exterior de productos agropecuarios, motivada por la especialización vitivinícola, que reforzó el mercado regional de estos productos en tal modo que la riqueza vinícola de aquella isla no se comprende en modo alguno sin la contribución de la economía del resto de los territorios insulares. El sexto apartado del texto, dedicado a los Borbones, ofrece una adecuada síntesis de este difícil periodo de nuestra historia, caracterizado por la recesión de la agroindustria vinícola y por cambios económicos, sociales y políticos de gran calado, de importante calado. En este sentido, me voy a referir a tres de los que señala el maestro con acertada pericia. El primero y más importante fue el reforzamiento del carácter atlántico de nuestro sistema socioeconómico en virtud de una emigración que afectó a todos los grupos sociales y que estrechó aún más
los lazos mercantiles y económicos entre ambos lados del charco. El segundo aspecto tiene que ver con nuestra isla. Frente a la recesión económica de Tenerife, Gran Canaria experimentó en el 700 importantes avances en su economía y gracias a sus rentas pudo construirse en esta isla un nuevo e importante patrimonio arquitectónico, entre otras cuestiones. Finalmente, el tercer cambio fue de orden político. El centralismo borbónico arruinó el papel de los órganos del poder local, los cabildos insulares. Y como el ejecutor de este centralismo regio fue la comandancia general, pues todo pasaba por su mano, y ésta optó por residir en Santa Cruz de Tenerife, el doctor Betancourt sugiere con gran acierto que con el centralismo borbónico comenzó una hegemonía tinerfeña que sería luego contestada por Gran Canaria, y con razón, pues las injerencias de la comandancia general obstaculizaban la necesaria vinculación exterior de la economía gran canaria. Asistimos, pues, al origen del pleito insular. No se le escapa al doctor Betancourt la complejidad que encierra el estudio de la transición del antiguo al nuevo régimen. La política fiscal y proteccionista del naciente Estado burgués hacía tabla rasa de una historia insular caracterizada hasta entonces por su vinculación al escenario internacional en términos de libre cambio. De ahí la ruina del archipiélago, su miseria y una corriente migratoria que alcanzó caracteres de verdadera diáspora. Pero, como también señala el doctor Betancourt, de los grandes males surgen buenas ideas. Y la burguesía mercantil y la agropecuaria unieron sus fuerzas y lograron el establecimiento de los puertos francos, lo que supuso nada menos que vestir con ropas nuevas nuestra herencia librecampestrana. El doctor Betancourt encuentra entonces aquí el factor clave del surgimiento del poder económico de Gran Canaria y avala su tesis la expansión de su agricultura exportadora y sobre todo de su economía de servicios ligada a la expansión de la actividad portuaria y cuyo principal artífice fue Fernando de León y Castillo. Y marcaría también la historia de este periodo la ley de cabildos, cuyo artífice sería en la sombra otro, y en beneficio de Gran Canaria, otro Gran Canario ilustre, Leopoldo Matos. A la crisis de 1929 y al primer franquismo le dedica el doctor Betancourt el siguiente apartado. Y nos recuerda aquí el paro y la emigración, así como las graves penurias que supuso el régimen autárquico al suprimir nuestro modelo puertofranquista, lo que le lleva a defender las ventajas de este antiguo estatus, de un antiguo estatus que explicaría en buena medida los años de riqueza de nuestro archipiélago a lo largo de su historia. En resumen, nos dice: ¿por qué no resucitamos el modelo de libre comercio con el que las islas han gozado a lo largo de 4 siglos de un beneficioso nivel de vida? La respuesta incumbe a todos nosotros y, por supuesto, a nuestra clase política y agentes económicos y sociales. Ahora, en este momento, a mí solo me resta felicitarle, querido maestro, por su nuevo texto. Comparto plenamente sus ideas y por ello me gustaría finalizar mi intervención con las palabras que en el libro dedicas, con las palabras de orden metodológico que dedicas a los asistentes a las jornadas sobre Gran Canaria y Canarias. Dice el doctor Betancourt: quisiera que desde la anciana y trascendente Real Sociedad Económica de Amigos del País, los aquí presentes perciban que no es bueno el localismo, el insularismo, un malentendido nacionalismo, pues Canarias necesita particularmente su atlanticismo. Entiendo pues nuestra historia, entender nuestra historia con localismos, insularismo, el pleito insular, así no vamos a ningún sitio. Muchas gracias por todo.
Tiene la palabra el doctor don Antonio de Betancourt Macedo. Muy buenas tardes